Pedí un sindicalista y por alguna razón, quizás sea porque fue mi primer trabajo, ser canillita, entre comillas, tenía 10, 11 años y mi abuela me prestaba el kiosco para que yo le hacía que le cuidaba el kiosco de diarios los sábados. Hacía que le cuidaba y mientras tanto leía cosas inconvenientes para mi edad, también lo hacía. Y toda esta historia ya la sabe él, pero bueno, como yo pedí un sindicalista, al toque me dijeron, Omar Plaini está en línea, me parece perfecto. ¿Cómo le va Omar Plaini, secretario general del gremio de los canillitas, justamente? ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal, Nancy? Gusto, ¿cómo te va? Muy bien. Contigo, ¿cómo andas? Muy bien. Bueno, vamos a un tema muy actual porque anoche en C5N, Sergio Tomás Massa, el ministro de Economía, pero además candidato, y ayer hablando específicamente como candidato a presidente de Unión por la Patria, dijo que él va a reiterar una promesa de campaña que había hecho en el 2015 y que era eliminar el famoso impuesto a las ganancias que le cae a muchos laburantes, a muchos trabajadores que tienen un sueldo un poco mejor, digamos, que el resto. Y la pregunta es, ¿esto lo va a hacer él como presidente si gana o lo podría estar haciendo ahora? ¿Vos qué crees? A ver, en primer lugar, desde que él asumió en la Cámara de Diputados y luego como ministro, bajó mucho la cantidad de trabajadores que pagan ese injusto, mal llamado impuesto a las ganancias, porque todos sabemos que el salario es de carácter alimentario y que el movimiento sindical hace años y años que venimos pidiendo que ese impuesto no se realice más y que se fije qué otro tipo de gravamen debe haber para otros sectores, sino que lo pague el hombre y la mujer de trabajo. Así que por lo tanto, él bajó, no recuerdo mal, un poco más de 2 millones, 2.300.000, 2.400.000, a menos de 1 millón fue bajando esa cantidad de trabajadores aportantes. Así que ya viene haciendo un trabajo Sergio Massa, primero como presidente de la Cámara de Diputados y después y como luego ministro. Como ministro, y bueno, ahora como candidato ha dicho que probablemente sea antes o posterior a su presidencia. No nos olvidemos que él es el ministro, tampoco es el presidente, digo, porque me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta. Es parte del gobierno, si bien es nuestro candidato, es el ministro de Economía, y, o sea, 3 ministerios ha abordado él, pero también no es menos cierto que hay un Ejecutivo Nacional. Así que creo que Massa ya viene demostrando su voluntad y su decisión política de que sean cada vez menos los trabajadores que aporten este injusto y mal llamado impuesto a las ganancias. Perfecto. ¿Estarían de acuerdo ustedes, digamos, o lo podés pedir o pensar, digamos, con que sería bueno que esto se presente ahora mismo? Porque esto tiene que ser, perdóname, esto tiene que ser te hago una pregunta, Omar, esto tiene que ser un proyecto de ley, ¿no? O sea, tiene que pasar por el Congreso. Exactamente, él va a enviar un proyecto de ley al Congreso. Esto es lo que entiendo que planteó. A ver, nosotros necesitamos realizar una batería de medidas. No nos quedemos en una sola medida que abarca un determinado importante, obviamente, sector de la sociedad. Estamos hablando de entre privado y público alrededor de 9-10 millones de trabajadores registrados, de los cuales no todos obviamente pagan, pero hay un sector importante que paga este injusto impuesto. Bien, pero nosotros necesitamos dos cosas. Primero, todos sabemos que lo que marca un gobierno son los hechos más que la narrativa. Y evidentemente necesitamos hechos. Y esos hechos los viene implementando el ministro y candidato nuestro, y seguramente los va a profundizar, y en cualquier momento, estimo yo, él va a lanzar un programa de corto, mediano y largo plazo, que es lo que nosotros necesitamos, por lo cual la ciudadanía espera de cada fuerza política. Acá, mira, te voy a contar, mientras nosotros estamos hablando, está hablando Massa en Tafí del Valle, ¿no? Está... Y justamente, no, está acá. En el CCK. Acá, en el centro. No, está acá porque lo de Tucumán de mañana. No, está anunciando eso, pero... Está anunciando obras de infraestructura, digamos, pero lo está haciendo acá en el Centro Cultural Kirchner. Y acaba de decir, si gano, los trabajadores no pagarán ganancias. O sea, digo... Está reafirmando, mirá que está tomando un compromiso él muy fuerte, pero ¿cuál es la ventaja de Massa sobre otros? Que él lo viene realizando esto desde su lugar, tanto en la Cámara de Diputados como ministro. Ay, yo pensé que me ibas a decir, mirá la ventaja de Massa que lo puede hacer ahora, digo, que es lo que... Perdóname. No, a ver, nosotros tenemos un grave problema, Nancy, que todos lo saben, todos quisiéramos que hubiera una batería de medidas que ya resolviera el problema que tenemos en la Argentina, y sabemos que eso no es de hoy para mañana, ni es por arte de vivirlo. Nosotros tenemos un grave problema, que acá parece que hay un sector de la política que no se quiere hacer cargo. Nosotros estamos co-gobernando con el Fondo Monetario Internacional que incorporó
Juntos por el Cambio cuando estuvieron en el gobierno. Por lo tanto, esto ya es un condicionante, porque si vos no cumplís las metas del fondo, evidentemente tenés serios problemas. Y después, sabés que cuando cogobernás con el fondo, la posibilidad de desarrollo, la posibilidad de crecimiento, el consumo interno, eso se te reduce muchísimo. Entonces, un tema de fondo a solucionar es cómo vamos a resolver el tema del Fondo Monetario Internacional. Segundo tema de fondo, cómo vamos a hacer para resolver el tema del bimonetarismo en la Argentina. Tercer tema de fondo, cómo distribuimos la riqueza en la Argentina. Entonces, también tenés un tema central que es una reforma tributaria progresiva, y así podría seguir con 4 o 5 medidas más. Yo entiendo que estos son los problemas graves. Una medida puede resolver a un sector. Evidentemente, el condicionamiento del fondo llevó a que el gobierno, y en particular nuestro candidato y ministro Massa, a buscar una serie de medidas paliativas frente a este último acuerdo que hubo que hacer con el fondo, que fue la devaluación del 20%. Entonces, ese es un problema gravísimo y una irresponsabilidad absoluta, no solamente del gobierno de aquel entonces, del ingeniero Macri, sino también del fondo, porque fue un préstamo no solamente económico, sino político. Entonces, en esto juega la geopolítica también. De allí que a mí me parece muy importante una acción que ha hecho el gobierno, que ha pasado un poco desapercibida, que Argentina ingrese en los BRICS. Total. Porque hoy hay un mundo multipolar, no hay un mundo unipolar, ni siquiera bipolar. Y yo escucho a algunos dirigentes de la oposición que realmente, yo no sé cuál es su capacidad de análisis, de estudio, son gente que muchos de ellos vienen de estudiar en universidades de Estados Unidos, y la verdad que pareciera que ni siquiera pasaron por la universidad de un kiosco diario, ¿viste? El conocimiento que te da la calle, de percibir lo que está pasando en la sociedad. Perdóname que introduzca este tema, pero aquellos que son estudiosos, que tienen la posibilidad de haber estudiado, haber hecho magíster y demás, algún día que se paren en una esquina y vean lo que pasa a su alrededor. ¿Sabes qué bueno, qué bien le haría? Muy bien le haría para entender lo que pasa hoy la sociedad argentina, gran parte de ella. Ahora, de todas maneras, da para charlar un montón más, ¿no? Por supuesto. Omar, pero dos cosas que te quiero decir. La primera es... Ya no tenés la entrevista personales, yo no tengo la culpa, ni vos tampoco, creo. Vos tenés que tener en programa esas entrevistas extraordinarias que vos hiciste ya de muy jovencita. Sí. Pero no tengo más tiempo, Omar. Tengo muchas horas de trabajo, lo único que me falta. Bueno, no, pero ¿sabés qué? Para lo que sí que... Sí, eso desde ya. A ver, hay algo que obviamente me parece que está hoy por hoy en la boca de todos, y es, ¿vos tenés respuesta a algo que es evidente ya, y que es cómo perforó Milei en el voto de ustedes? Sí, claro, sí. Milei es consecuencia de la dirigencia política tradicional, si vos querés, que no se logró encontrar los mecanismos de mejorar la calidad de vida de millones y millones de argentinos y argentinas. Entonces aparece un outsider desde fuera de la política. No ha pasado acá solamente, ha pasado en la América Morena, también ha pasado en Estados Unidos, y aparece un hombre que utiliza 4 o 5 frases altisonantes, que utiliza un método y una forma que incluso a través de, vos que sos una experta en esto, de lo que es la fuerza que tiene la difusión, la información y la comunicación, él entra con 3 o 4 eslogans. Resulta que eso tiene definiciones sobre lo que padece un conjunto de la sociedad argentina. Entonces, la angustia, la bronca, la impotencia se canaliza con este hombre. De cientos, son esos 7 millones, gran parte de eso, que están angustiados y están con bronca porque la dirigencia política no le dio respuesta. Y eso ocasiona 2 cuestiones. Primero, que pone en riesgo la política misma. Porque si la dirigencia no da respuesta, y desde el único lugar que vos podés articular es desde la política, que se transforma en la realidad de los habitantes del planeta. Primera cuestión. Entonces la pones en riesgo cuando la dirigencia política no encuentra esa respuesta. Segundo, este hombre logra un conjunto de seguidores, muchos de ellos jóvenes, que él le habla incluso de los economistas austríacos, y si vos le preguntás al 90% de los seguidores de Milei, que te nombre un solo economista austríaco, no te vas a saber decir ni quién es von Mises, ni qué es Hayek. Es más, si se lo nombrás, probablemente crean que sea un grupo de rock. Entonces, este es un problema grave que tiene que resolver la dirigencia política, porque hay enojo, porque hay malestar, y esto se traslada en el voto de este hombre que está planteando cosas irrealizables, muchas de ellas. Fíjate vos,
El hombre quiere dinamitar o con una sierra, dijo, una Sí, motosierra. sí, el Banco Por Central. ejemplo, Lo que pasa es que te digo, es la cada vez... educación, la ciencia y tecnología, para los oyentes, la ciencia y tecnología, siempre, siempre, los que avanzan son los estados, después viene lo privado. Imagínate lo que hubiera sido, un solo caso, un solo ejemplo, lo que hubiera sido la pandemia si no hubieran estado los estados presentes y hubiera tenido que resolver el mercado. Sí, sí, obvio. Eso queda claro, pero igualmente, no, o sea, no me interesa tanto hablar sobre Milei específicamente y su propuesta. No, yo te hablaba de las ideas de No, Milei. no, eso desde ya, pero en realidad sí me interesa lo que para mí debería ser un gran mea culpa, sobre todo del peronismo, Omar. Sorry, y vos sabés que si yo hay algo, yo no soy gorila, tampoco soy peronista, pero no soy gorila. Pero, digo, ¿por qué? Porque en realidad, viste que vos le exigís más al que, no al que más te promete, sino del que esperás más. Y en ese sentido, una cosa puede ser el estilo de desilusión de mucha gente con lo que fue Juntos por el Cambio o con lo que fue Macri. Pero allá, digamos, los que creyeron y los que apostaron ahí. Claro. Ahora, el que apostó y el que hasta, digamos, no sé, hasta que sigue apostando, porque hay un montón de gente que se quedó en la casa solo para no ir a votarles en contra. También es un tema, ¿no? O sea, yo cuando vienen ahora con que hay que ir a buscar al que no fue a votar, y yo digo, tené cuidado, pues no sé a quién van a votar. O sea... Evidentemente acá hubo 4/4, no 3/3. Porque sí, hay 11 millones de ciudadanos y ciudadanas que no fueron a votar. Totalmente. Y otros que fueron a votar blanco, que es un montón. Bueno, ir a moverte en las PASO para votar en blanco, chicos, es de lo más, digamos, la demostración de la frustración y la bronca más grande, ¿eh? Porque muchos dicen que el voto a Milei es el voto de la frustración. Pero paren, hay gente mucho más frustrada que fue el día de las PASO y metió la boleta en blanco. Y no es que haya tantos anarquistas en nuestro país. ¿Está claro? No, hay gente que tiene un dolor interno, un dolor que claramente no lo... Cuando es dolor, no lo canaliza ni Milei. Bueno, nosotros tenemos que ir hacia un nuevo contrato social, Nancy. Y con las 4 o 5 puntos centrales que te planteé al comienzo de esta conversación, tenemos que hacer un nuevo contrato social, entender que hay una nueva realidad mundial, que hay un descontento en el conjunto de la ciudadanía, hay que ir muy abajo para ver lo que pasa. Incluso hay tenés chicos, que son estos chicos de las aplicaciones, que yo digo es la tercera forma de expresarse el capital a través de la aplicación y los algoritmos. Ya no es solamente el modelo fordista, taylorista, toyotista, o el modelo de digamos, de Wall Street, de las acciones, de la bolsa, donde también allí hay trabajadores. Hay 3 formas de laboralidad en el mundo que la tenemos que cuidar mucho desde el campo sindical. Hay chicos jóvenes que no quieren estar bajo un régimen de trabajo horario, total, en una fábrica, en un taller o en una oficina. No quieren que te preguntan antes. No quieren tener un jefe. Total. Sí, que ellos creen que como emprendedores van a lograr trascender y que van a ser un unicornio más que anda dando vuelta por el mundo. Cosa muy difícil que suceda porque eso es para una ínfima minoría. Pero bueno, nosotros lo tenemos que explicar, lo tenemos que debatir, lo tenemos que analizar desde el movimiento sindical, los movimientos sociales y la propia dirigencia política. Y por último, digo, tenemos Omar, que ir a un nuevo contrato social. Obvio. Y por último te hago una pregunta que es la siguiente. Sí. ¿Cómo ves ciertos coqueteos o por lo menos acercamientos, no sé si llamarlo de coqueteo, pues ya estoy calificándolos, ¿no? Pero ciertos acercamientos de alguna parte del sindicalismo con Milei ante la posibilidad de que Milei gane? Estoy hablando específicamente de Barrio Nuevo y de, algunos dicen, Gerardo Martínez. Mira, esa es una respuesta que tendrán que dar los compañeros. Yo, parafraseando siempre a Juan Perón, a mí me gusta hablar de las ideas, muy poco de las cosas y nada de las personas. Después cada uno se hace cargo de las cosas que realiza, que hace. Yo a este hombre no le creo absolutamente nada. Digo, me parece que es un hombre muy complicado, muy complejo para nuestra democracia y para nuestro país. Eso lo tendremos que resolver. Y de todas maneras estoy confiado no solamente que vamos a estar en la segunda vuelta, sino que la sociedad en la segunda vuelta va a primar la racionalidad sobre esta irracional que plantea este hombre Milei. Lo digo con mucho respeto. Sus ideas son inaplicables, lo discuten los propios de ellos, así que no me extraña que se junten muchos dirigentes hoy con Milei, pero me parece que tiene que más que ver con una coyuntura que con una necesidad o con una mirada táctica y estratégica. Pero ya no me cabe a mí responderlo, yo la verdad no tengo ningún... Pero si te llamara Milei para una charla porque quiere ir viendo con qué onda el tema de los canillitas, ¿vos vas?
por supuesto, y le explico todo, que estamos en las antípodas. Lo que yo creo que lo de él es irrealizable, porque si no hay un Estado presente, evidentemente no vamos a llegar a la justicia social que necesitamos, o a la equidad social, como le quieran poner, desde las ideas que él plantea, ultraindividualista. Esa es la sociedad líquida de Simon Bauman. La describió muy bien el polaco Simon Bauman cuando habló de la sociedad líquida. El ultraindividualismo, lo efímero, lo volátil. Yo la ciudadanía la discuto con quien sea, porque nosotros nos estamos reinventando, porque creemos en lo colectivo. Totalmente, eso queda claro. Omar, muchísimas gracias, un placer como siempre. Omar Plaini, que claramente no estuvo solamente atrás de un kiosco de diario, sino que ha leído mucho de lo que ha pasado. Un tipo muy leído, muy culto, realmente un lujo para el sindicalismo argentino y sé de lo que les estoy hablando.